Conductores. Luis Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. Feliz año. Igualmente, Paco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, arrancó ya este proceso interesantísimo, este laboratorio camino en el 2024 y que marca, según yo creo que muchos, la importancia de hacia dónde va concretamente el PRI en el Estado de México y en Coahuila. Pero más allá de eso, sí, una primera lectura tuya de este proceso. Bueno, son solo 2 elecciones de gobernador y en ese sentido su tamaño es mucho más reducido que en 2022 y 2021 cuando se compitieron muchas gubernaturas. De tal forma que esta es, digamos, una elección pequeña, pero hay 3 características particulares. Primero, que se trata de un año preelección presidencial, de tal forma que lo que ocurre aquí va a ser un indicador parcial de lo que puede ocurrir en 2024. Segundo, una de las 2 entidades es el Estado de México, que representa el 11% del padrón electoral y el 10% de la economía del país. Ese es el tamaño del Estado de México, de tal forma que es muy importante económica y políticamente hablando. Y la tercera razón es que estas son 2 de las 3 entidades que gobierna el PRI. Hace 5 años el PRI gobernaba 19 o 20 entidades. Su caída ha sido muy dramática y hoy conserva 3, estas 2 más Durango. Si perdieran estas 2, su existencia prácticamente estaría en riesgo como partido político, de tal forma que para el PRI este es un tema fundamental. Alianzas, Luis Carlos. Alianzas es un mal necesario ya en la actualidad, y lo digo por esto, hablando justamente del PRI, va por México, en el Estado de México, no con 3, sino con 4 partidos. Mira, las coaliciones, Paco, generalmente se hacen entre un partido padre, y varios partidos pequeños satélites que simplemente generan un simbolismo de unidad. Pero en el caso de Morena es lo mismo. Morena es el partido padre, madre, y el PT y el Verde son circundantes. Es el mismo caso en el Estado de México y en Coahuila, donde el PRI es el partido mayor. El PAN es un partido importante, hay que decirlo, pero la suma de Nueva Alianza es una suma simbólica. Es simplemente decir, todos estamos de este lado. Y creo que esa es la importancia. Ahora, el tema nodal que está aquí es que había una duda de si el PRI y el PAN iban a poder ir juntos después de esta presunta traición del presidente del PRI hace algunos meses cuando votó a favor de extender la militarización del país hasta 2028. Ese affair se compuso, sobre todo después de que el PRI votó en contra de la reforma electoral, y entonces esto un poco ya es, digamos, la reunificación, y en ese sentido es un tema simbólico. El que no se arregló fue el de Morena en Coahuila. Llega dividido. Vamos, déjame decirlo así. ¿Qué busca el presidente con 2 candidatos? Yo no lo entiendo, Paco. Genuinamente no sé cuál es la lógica. Muchos pensaban que esto era un arreglo del oficialismo para tener 2 candidatos y que el que fuera adelante finalmente declinaba por el otro, o bien tener 2 candidatos oficiales como ocurrió en San Luis Potosí hace 2 años, donde Morena postuló a una candidata, el Verde a otro, y finalmente ganó el Verde, que es hoy aliado del gobierno. Pero no creo que sea el caso aquí, primero porque la virulencia de Ricardo Mejía, el candidato del PT, hace apenas unos días subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, es enorme. Segundo, porque el propio Mario Delgado ha estado diciendo que son unos traidores. Es decir, yo no veo que esto sea algo ficticio, es real. Ahora, a mí me cuesta trabajo, Paco, entender por qué Ricardo Mejía, que era subsecretario de Seguridad Pública, que finalmente no obtuvo la candidatura de Morena, pero jugó bajo las reglas, que finalmente irse con el PT de candidato, Paco, ¿cuánto te puede dar de votación? ¿2%, 3%, 5%? Es muy poco lo que puede ganar, y el riesgo enorme de romper con un gobierno que te había dado cobijo me parece algo muy extraño, y la única manera que puedo yo entenderlo, dado que no tengo otras, es que en realidad está aliado implícitamente con el PRI. Esto que estoy diciendo es básicamente algo que suena sumamente extraño, pero yo no veo que esto le sirva ni a él en lo individual, porque no veo cuál es la ganancia política, ni a Morena tampoco. Por eso, por descarte,
uno podría aventurarse a decir que esto es más bien una alianza implícita con el PRI. No encuentro otra explicación. Terrible. Bueno, pues habrá que estar pendientes en ese sentido. Oye, ha generado polémica en los últimos días este llamado, esta carta de Mario Delgado, el líder nacional de Morena, enviada a los gobernadores morenistas, en la que les llama a promover a las llamadas corcholatas. Esto yo lo entendería con esa promoción, con infraestructura, con recursos, yo no veo de otra forma, asistiendo a sus mítines, sin duda. ¿Esto es legal? Mira, si esto se hace en días de trabajo con recursos públicos, con la presencia de la gobernadora, el gobernador de Morena, claramente esto es violatorio de la ley y claramente esto no debe propiciarse. Si el gobernador decide simplemente permitir que su partido político los convoque y él a nivel individual asistir a un debate entre ellos, pues es válido. Pero esto es básicamente invitarlos a que se entrometan en la promoción política de las corcholatas. Claro, él dice piso parejo, pero piso parejo significa piso disparejo frente a los otros partidos, porque si el gobernador o la gobernadora se meten, es empezar a generar desde ahora una pre-campaña de las posibles candidaturas de Morena a la presidencia de la República. Entonces, lo único que estamos observando es la continuación de lo que pasó el año pasado, que Claudia Sheinbaum estaba en abierta campaña, que Marcelo Ebrard empezaba a hacerlo, que el secretario de Gobernación aprovecha sus giras también para promoverse. Ese es el problema. Y entonces lo que parece que Morena dice, para que ya no Claudia sea la única acusada, es mejor hacerlo en paquete, que haya piso parejo, que el gobernador sea parte de esto. Esto me parece muy delicado y muy grave. Y viene de la mano de la reforma electoral que se aprobó el año pasado, en donde le quitan el bozal a los gobernadores que antes estaban imposibilitados de entrometerse, de hacer propaganda, de hacer declaraciones. Y en la reforma que se aprobó en diciembre, se cambia el concepto de propaganda electoral, de tal forma que hoy los gobernadores pueden hacer declaraciones, pueden apoyar o atacar a sus adversarios sin que el INE vaya a poder reclamarles una intromisión indebida. Ese es uno de los grandes problemas de la reforma, entre muchos otros. A lo mejor esa disposición se revierte por la Corte, pero ya está en vigor desde fines de diciembre y probablemente es parte de esa estrategia de empezar a aprovecharse de una reforma, el llamado Plan B, para que Morena siga siendo pre-campaña, lo cual me parece que es piso disparejo frente a los otros partidos. Bueno, todo esto que nos mencionas, yo lo ubicaría como parte de los riesgos políticos en este año, en 2023. Yo sé, Integralia hizo un trabajo, como siempre, muy puntual de esta situación y me gustaría muy brevemente que nos dijeras cuáles son los riesgos políticos. Mira, nosotros sacamos cada año un reporte de 10 riesgos. Invito a que la gente los pueda consultar en la página de Integralia, pero básicamente te diría que este cuadro lo que muestra es la evolución del riesgo político en los últimos años. Pero nosotros detectamos 10 riesgos, 10 hechos que pueden ocurrir este año y que pueden ser muy peligrosos para el ambiente político del país. Y solamente voy a mencionar 3 en esta ocasión para el auditorio. El primero tiene que ver con los ataques al INE y las elecciones. El presidente ha decidido hacer de su guerra en contra del INE una campaña personal, una campaña disruptiva, una campaña de polarización, y eso desafortunadamente va a continuar con el problema de que hay arriba una reforma electoral que el INE debe implementar. Probablemente esa reforma sea revertida, revocada por la Corte, por tribunales laborales, ya veremos, pero ciertamente esta reforma es un problema que va a debilitar al instituto, lo va a hacer menos ágil para organizar elecciones. Y ese es un primer tema, el tema del INE y de las elecciones, que nos parece que es un riesgo para tener elecciones libres y auténticas en 2024. El segundo tema que vemos en el país, desafortunadamente, y el año que inició muy violentamente es reflejo de esto, es
el crecimiento, la expansión del crimen organizado a nivel territorial y el aprovechamiento de las elecciones, las de este año y las del próximo año, para simplemente aumentar su red de contactos, su cooptación de gobiernos locales, la violencia política que ejercen en contra de candidatos a quienes a veces matan o amenazan. Ese problema sigue ahí y desafortunadamente se va a expandir. Ese es el segundo riesgo que quería comentar. Y el tercero es el tema de corrupción, Paco. Este gobierno prometió honestidad, combatir la impunidad y la corrupción. Y lo que nosotros detectamos en Integralia es que el problema de la corrupción sigue vigente, se está expandiendo, no hay una política del gobierno para combatirla. Si nosotros pensamos, Paco, no ha habido prácticamente ningún castigo hacia los perpetradores de corrupción del pasado, no hay políticas de prevención, las compras del gobierno son por adjudicación directa, las anécdotas que escuchas de la corrupción que se está gestando en todos los niveles de gobierno está ahí, está empeorando. Ahora que este es otro gran problema que este año, el año previo al llamado año de Hidalgo, pensamos que se va a expandir. Y este es un gran problema y es además una decepción que un gobierno que muchos pensábamos y muchos siguen pensando es el gobierno de la honestidad, desafortunadamente está tolerando, dejando que el problema de la corrupción se expanda. Oye, Luis Carlos, yo sé que no es lo tuyo, pero hablando de decepciones, ¿cuál tu consideración en torno a la ministra Yasmín Esquivel? Pues me parece que es muy vergonzoso, me parece que es intolerable, me parece que incluso dentro de Morena es algo que no se puede digerir, me parece que la UNAM debe ser implacable, me parece que ya hay un castigo social a la ministra, pero me parece que ella debiese renunciar. Me parece que esto es simplemente parte del conflicto de interés en los nombramientos, el privilegiar a las personas cercanas en lugar de privilegiar a los expertos. Creo yo que a la par de esta muy mala noticia y muy penosa noticia, que afortunadamente ya ha tenido un impacto, porque eso facilitó el nombramiento de la nueva ministra presidenta Piña. Esa es una buena noticia y también hay que decir las buenas noticias porque yo creo que la Corte, después de 4 años de una presidencia que a mí me parece fue complaciente con el poder, me parece que fue frívola en el sentido de que la persona que encabezaba la Corte, Arturo Saldívar, por ambición personal, por deseo de popularidad, por debilidad individual frente a López Obrador, hizo de la Corte una institución que parecía querer complacer al poder político. Saldívar hizo algunas cosas positivas, pero esta mancha de un presidente de la Corte que no le da dignidad a su cargo, creo que a partir del cargo de la ministra Piña eso va a cambiar, va a ser una Corte más judicial, más discreta, que decida con base en la ley y no con base en cálculos políticos, y creo que eso es algo muy positivo que hay que resaltar. Luis Carlos Ugalde, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias, Paco. Muy buenas noches. Un abrazo, Luis Carlos. Ahí tiene usted. Ese es una opinión interesante sobre este proceso electoral y, bueno, otros temas que también son importantes en el mundo de la política. Al terminar la historia del mundo, déjeme, lo invito porque vamos a hablar de estos y otros temas para opinar. Me parece que la respuesta que se ha dado por parte del gobierno, más que ante los posibles hechos de sabotaje o fallas técnicas o fallas mecánicas,